Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube al que os invito a suscribiros. Vamos a hablar hoy sobre la falacia y la mentira de la llamada vieja guardia. A lo mejor lo de vieja guardia está aplicado. Sabéis que la vieja guardia o los camisas viejas es algo que se aplicó a los falangistas de primera hora. Cuando Falange Española en la guerra se hinchó de gente, pues los escasos militantes que tenía, que eran muy poquitos, Falange Española y de las Jons, durante la República, se dieron en llamar la vieja guardia y los camisas viejas para distinguirlos de todos los que habían llegado apuntándose al rebufo del triunfo franquista. Pues bien, ni Felipe González ni Alfonso Guerra forman parte de esa vieja guardia. Es mentira. Es verdad que son socialistas muy antiguos y veteranos en el PSOE. Yo también soy un socialista que fui veterano en el PSOE, mientras estuve en el PSOE, y que he estado hasta hace relativamente poco tiempo, y, y- y- y soy un veterano militante socialista, que por supuesto no se identifica con ellos, ni me identifiqué desde el primer día con Felipe González, porque cuando yo ingreso en el PSOE ya había oído cosas muy malas de Felipe González, y Felipe González nada más ingresar en el PSOE ya me decepcionó con aquella famosa reconversión naval que despidió miles de trabajadores de las metalúrgicas y de los astilleros españoles en beneficio de las metalúrgicas y los astilleros alemanes y de la gran industria alemana, con el pacto que llegó a cambio de meter España en la Unión Europea, destrozaba la industria pesada española. Esto hay que recordarlo. Felipe González destruye la industria pesada española a cambio de su ingreso, el ingreso de España en la Unión Europea, convirtiéndola únicamente en un destino de sol y playa, condenándola al turismo. Esa es la herencia de Felipe González, también. Pues bien, había todos socialistas ya antes de Felipe de Guerra, claro que había socialistas tanto fuera, por supuesto, en el exilio. Ahí estaba el secretario general legítimo del PSOE, Rodolfo Llopis, caballerista de izquierdas y republicano, que por eso fue laminado, como ya he explicado muchas veces. Y por otro lado, también en el interior habían veteranos socialistas que estaban unidos y que, bueno, pues muchos de estos veteranos socialistas luego fueron arrinconados, expulsados, arrojados. Alguno logró sobrevivir algún tiempo, como por ejemplo quien coopta o quien ficha para el PSOE a González de Aguerra, que es Alfonso Fernández, que es un veterano militante que vivía en Sevilla porque había sido enviado en represalia a construir el canal de los presos como preso político. Se queda a vivir en Sevilla, él no era sevillano, y ya posteriormente pues sigue en Sevilla, y es él el que, a pesar de que piensa e incluso dice que Felipe Guerra y sus amigos eran muy de derechas y muy cristianos, pero bueno, que vale, pues vamos a darles entrada al partido. Mirar, el principal objetivo de Felipe González es, uno, derechizar el partido. Es decir, convertirlo de un partido socialista, obrero, de clase y republicano en un partido que asume total y absolutamente la agenda de la socialdemocracia europea más moderada de la época, e incluso se sitúa a la derecha de gente como Olof Palme y como Willy Brandt. Willy Brandt, por cierto, lo apoya muchísimo, es uno de los que lo impulsa y que los aupa a la Secretaría General del PSOE. Por otro lado, durante toda esta época en que es desmochado el secretario general Rodolfo Llopis, en que él se aupa, pues tiene también el apoyo de otros veteranos socialistas como Nicolás Redondo padre. Por favor, no confundir con el facha con el derechista del hijo, que nunca ha trabajado, nunca ha hecho nada, siempre ha vivido del cuento, ha vivido de la memoria de su padre y a la sombra de su padre en enchufes y en historias, pero nunca ha trabajado. Pues bien, Nicolás Redondo tuvo serias diferencias con Felipe González, a pesar de que lo aupó, y cosa que luego se arrepintió, y de hecho le montó una huelga general a Felipe González, una gran huelga general
a Felipe González. Por lo tanto, Nicolás Redondo padre nunca estuvo a bien ni a buenas con Felipe González, es más, su relación cada vez fue empeorando más. Igual que Antón Saracíbar, igual que Paulino Barrabés, otra gente que sí que eran realmente, Paulino Barrabés, Zaldívar, Redondo, estaban en el PSOE antes que González. Y estos no están diciendo nada ahora. Por otro lado, mucho de lo que se llama ahora la vieja guardia son gente realmente que ha accedido a los cargos, que llegan al PSOE cuando ya el PSOE está legalizado y que llegan porque son titulados universitarios, esto y lo otro, y al PSOE le hacían falta para meterlos de diputados o de esto o de lo otro en toda la afiliación de aluvión que a partir de la legalización del PSOE hay, pues a muchos de estos se les llama injustamente los veteranos socialistas, mientras que los auténticos veteranos socialistas de verdad nadie sabe ni cómo se llaman y son injustamente olvidados. Por otro lado, otros han fallecido. Luego, ¿qué dirían ahora? Pues es difícil saberlo. Pero sí yo voy a dar un dato que indica la posición de muchas personas de lo que diríamos veteranos y veteranas del PSOE. Felipe González, antes de llegar al poder, pierde un congreso, el Congreso del Marxismo, lo pierde Felipe González y Felipe González tiene que dimitir de la Secretaría General. Felipe González, previamente hay que decirlo, había asumido, por un lado, la agenda de la transición marcada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con la corona, con el rey Juan Carlos, heredero de Franco, y había pactado con los partidos, toda una serie de partidos europeos, con Europa liberal y socioliberal y la socialdemocracia tibia, había ya marcado, era parte de la agenda. Pero trabajaba para el Departamento de Estado, como por enésima vez, repito, muy bien nos explica Joan Garcés, jamás desmentido. Joan Garcés, jamás desmentido. Colabora con el Departamento de Estado, trabaja para el Departamento de Estado, es decir, trabaja para intereses extranjeros y para el rey durante la transición. Él tiene dos objetivos muy claros. El primero, que el Partido Comunista de España no se desarrolle, no aislarlo todo lo que puede. Y eso que Carrillo hizo méritos más que suficientes y Suárez así se lo reconoció y recompensó. Apartar al Partido Comunista todo lo más que puede es un objetivo, y el siguiente objetivo es la entrada en Europa haciendo todo lo que la Unión Europea, es decir, el mercado común europeo, la Comunidad Económica Europea, le imponga. Y para ello destruye la mayor parte del sector público, de la industria pública y de la industria pesada española, en beneficio de la industria pesada, insisto, centroeuropea. Por lo tanto, que Felipe ahora hable de que se traiciona la transición y tal, bueno, es posible, la suya, la del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la del rey, la del olvido. Felipe González no hizo nada por rescatar del olvido a los fusilados, muchos de ellos del PSOE, es decir, es un traidor a los miles y miles de asesinados y encarcelados del PSOE. No hizo nada por ellos. Alfonso Guerra hizo todo lo que pudo por la memoria y es más, inventó 1000 subterfugios, incluso los ha seguido inventando desde la Fundación Pablo Iglesias, para convertirlo en pues una rememoranza histórica, bueno, pues igual que hablamos de los godos, los íberos, o hablamos de cuando los romanos estuvieron en España. Por lo tanto, eso es lo que hay. Entonces, que ellos se arroguen la representación del veterano socialismo es una falacia, es una mentira, e insto a las gentes jóvenes del socialismo a que no se lo crean, porque es mentira, porque el felipismo es la prostitución del socialismo. Y si Guerra dice que se ha acabado el felipismo, ojalá. Yo creo que no. Su estela sigue porque el PSOE sigue en la línea moderada y no ha recuperado su espíritu ni de clase ni republicano.
porque el socialismo es de clase trabajadora, y lucha por la clase trabajadora. Y el socialismo es republicano, el socialismo no puede ser monárquico. Ya Pablo Iglesias lo dijo de sobra. Si no creo en el rey del taller, es decir, en el patrono, es decir, en el capitalismo, ¿cómo voy a creer en el otro, es decir, el rey? Por lo tanto, jamás un Estado obrero, que era la aspiración de los socialistas marxistas del PSOE de la época, un Estado obrero no puede tener un rey. Es un contrasentido. Y ellos aspiraban al Estado obrero. Por lo tanto, yo creo que esta es una gran falacia que hemos de desmentir y hemos de combatir. Lo que en estos momentos están haciendo Alfonso Guerra y Felipe González es trabajar para el Partido Popular. Es trabajar para el rey, como han hecho siempre, y es trabajar para la derecha económica franquista, como han hecho siempre. No penséis que ellos representan. De hecho, hoy en día, a mí me consta que en el PSOE tienen muy poca influencia, por no decir ninguna. Ninguna. Y su opinión no representa en absoluto a nada de lo que hoy puede haber en el PSOE, excepto algunos sectores muy de derechas ya, porque el PSOE manda al sector liberal y son liberales los que hay y tal, ¿no? Pero algún sector muy de derechas y muy pro-PP, muy españolista, muy por lo tanto imbuido de la mística patriótica franquista que queda en el PSOE. No les hagamos caso. La verdad es que Felipe no merece respeto. Desde un punto de vista ideológico socialista, ni Felipe ni Guerra merecen ningún respeto ni ninguna consideración. Otra cosa es lo que algunas y algunos puedan considerar como estadistas, como presidentes, pero la destrucción de la industria pesada española es uno de sus legados. Por cierto, ¿qué pasa con el señor X? Muchas gracias.